Aunque lo invocamos, le decimos paséate, pero ya se está paseando, aleluya. Si se sabe esta alabanza, cántala con nosotros.
hermanos y amigos que nos visitan hoy, esta mañana. Yo quiero darle la bienvenida especialmente a Dago y a Miriam, que nos acompañan hoy en este lugar. Bienvenidos de regreso a casa. Gracias por estar con nosotros. Ellos habían estado antes, un par de años, familiares de nuestra amada familia Urquía. Y también nos acompaña esta mañana Alexis. Bienvenido, Alexis. Gracias por estar aquí. Un honor tenerla en casa. Mi esposa le entrega por allí un folleto con información de la iglesia y una tarjeta para que usted la diligencie. Al final del servicio se la cambian por un regalo. Eso siempre lo hacemos. Gracias al Señor por lo que nos permite compartir. Esta mañana estamos analizando en las últimas semanas las familias de la Biblia. Y es que es bueno mirar la historia de lo que otros escribieron, lo que otros vivieron, con la finalidad de aprender en nosotros lo que nosotros podemos vivir, tener y ser como familias. Hoy en día la familia es una de las instituciones más atacadas y que más sufre en nuestra sociedad, y por ello la sociedad sufre. Cuando la familia es sana, la sociedad es sana. Cuando la familia sufre, la sociedad tambalea. Y necesitamos que Dios intervenga en nuestras familias. Por ello, hemos dedicado buen tiempo a analizar las familias de la Biblia. Hemos analizado diferentes familias, y la semana pasada, si usted recuerda, y estaba conmigo aquí, usted se acuerda que analizamos una familia que se formó en un momento. Estábamos hablando de la vida sentimental de David, cómo él inicialmente se casó como un adolescente, su matrimonio fue un fracaso, posteriormente él, con dolor en su corazón, lo que llamamos nosotros despecho, tomó 2 esposas, y finalmente David se establece como rey, está en el reino, y allí como rey un día comienza a evadir sus responsabilidades, comienza a cogerlas muy suave, y ese cambio le afectó. Analizamos la semana pasada en el libro de 2 de Samuel, capítulo 11, y quiero que, si usted no estuvo aquí, leamos ese texto, y si usted estuvo aquí, lo leamos de nuevo. ¿Sabe por qué? Porque lo vamos a ver hoy con un lente diferente. La semana pasada vimos la caída y lo que conllevaba a ello. Y hoy quiero que veamos un tema diferente, también contenido en este capítulo. Segundo libro de Samuel, el capítulo 11. Y si usted no tiene una Biblia, aquí hay un par de Biblias disponibles para usted. Están en inglés y en español, si es más cómodo para usted. Segundo libro de Samuel, el capítulo 11. Si usted ya lo tiene, diga amén. Si no lo tiene aún, diga espere. Ok, espero. Muy bien. Segundo libro de Samuel, capítulo 11. Y si usted, algunas de sus Biblias tienen un título, dice el gran pecado de David. Algunas Biblias tienen ese título, otras tienen un título diferente. Dice la palabra de Dios, si la leemos juntos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos, a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió el día que, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y paseaba sobre el terrado de su casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros, y la tomó, y vino a él, y durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia, y volvió a su casa. Concibió la mujer, y envió a hacerlo saber a David, diciendo: estoy encinta. Entonces David envió a decir a Joab: envíame a Urías Eteo. Y Joab envió a Urías a David. Cuando Urías vino a David, le preguntó por la salud de Joab, por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías: desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, fue enviado un presente de la mesa real. Mas Urías durmió en la puerta de la casa del rey con los siervos de su señor y no descendió a su casa. E hicieron saber esto a David, diciendo: Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías: ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Y Urías respondió a David:
el arca de Israel y de Judá están bajo las tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el camino, allí en el campo, ¿habría yo de entrar a mi casa para comer y beber y dormir con mi mujer? Por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Y dijo David a Urías, quédate aquí aún hoy y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y David convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Y salió a la tarde a dormir a su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías. Escribió en la carta diciendo, poned a Urías enfrente, en lo más recio de la batalla, y retiraos de él, para que sea herido y muera. Así fue que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en un lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. Y saliendo luego de la ciudad, pelearon contra Joab, y cayeron algunos del ejército de los siervos de David, y murió también Urías heteo. Entonces envió Joab e hizo saber a David todos los asuntos de la guerra. Y mandó el mensajero diciendo, cuando acabes de contar al rey todos los asuntos de la guerra, o si el rey comenzare a enojarse y dijere, ¿por qué os acercaste demasiado a la ciudad para combatir? ¿No sabíais que suelen arrojar desde el muro? ¿Quién hirió a Ahimelech, hijo de Jerobbaal? ¿No echó una mujer del muro un pedazo de rueda de molino y murió en Tebes? ¿Por qué se acercaron tanto al muro? Entonces le dirás, también tu siervo, Urías heteo, es muerto. Fue el mensajero y llegando, contó a David todo aquello que Joab le había enviado. Y dijo el mensajero a David, prevalecieron contra nosotros los hombres que salieron contra nosotros al campo, bien que nosotros les hicimos retroceder hasta la entrada de la puerta. Pero los flecheros tiraron contra los siervos desde el muro, y murieron algunos de tus siervos, siervos del rey, y murió también tu siervo Urías heteo. Y David dijo al mensajero, así dirás a Joab, no tengas pesar por esto, porque por la espada se consume, ora a uno, ora a otro. Refuerza tu ataque contra la ciudad hasta que los rindas, y tú aliéntale. Oyendo la mujer de Urías, que su marido había muerto, hizo duelo por su marido. Y pasado el luto, David envió y la trajo a su casa, y fue ella su mujer, y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable a los ojos de Jehová. Padre, gracias por permitirnos leer tu palabra, un evento sincero y real que ocurrió en la historia, y que tú hubieras podido omitir con tal de preservar el nombre de David, pero tú le hiciste a él un hombre conforme a tu corazón, y hoy aprendemos más de ti que de David. Al leer tu palabra, Señor, tu palabra nos lee a nosotros. Y hoy te pido que tu Espíritu, Señor, se mueva en esta sala y que tú hables a cada corazón ese mensaje que tú tienes para entregarnos. Permite que nuestro terreno sea en nuestro corazón un terreno libre, abierto, dispuesto a recibir tu mensaje y a dar fruto. Fruto que dé resultados que traigan alegría a tu rostro y bendición a nuestra familia. Señor, como dijo Samuel, habla que tus siervos escuchan. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Hablando de las familias de la Biblia, el tema para el día de hoy, manipuladores maestros. Gracias, mi hermano. Dios lo bendiga. Muchas gracias. Manipuladores maestros. La manipulación está a la orden del día en el mundo actual. Se manipula desde el poder, se manipula en los medios de comunicación y, cómo no, se manipula también en medio de las relaciones interpersonales. De hecho, con cierta frecuencia nos encontramos con verdaderos maestros de la manipulación en nuestro entorno diario. La manipulación es una forma de chantaje emocional, digámoslo así. Se pone en marcha una conducta para hacer que la otra persona piense, sienta o actúe
sin darse cuenta de la forma en que el manipulador finalmente quiere que lo haga. Y ese es precisamente el gran problema de la manipulación. Se trata de una conducta encubierta, que no siempre es detectable para quien es víctima de ella. De ahí, muchos muerden el anzuelo y terminan permitiendo que los manipuladores se salgan con la suya. Y es que pareciera que la manipulación es algo que tú no necesitas ir a la universidad, tú no necesitas hacer un curso intensivo de cómo manipular. Pareciera que ya venimos programados. Tú llevas a un niño al supermercado, el niño te dice, quiero un dulce. Tú miras la hora, se está aproximando la hora de ir a la cama, y tú piensas no es conveniente. Si el niño se come ese dulce, ese azúcar lo va a poner activo. Difícilmente se va a dormir. Por otro lado, le puede hacer estragos en sus dientes. Usted piensa que no es conveniente y usted le dice a su niño, no. Primera reacción, se pone bravo, se molesta. Y si no le pones atención, entonces utiliza el segundo paso. Llora. ¡Ah! ¡Ya! Y allí está tratando de manipular la decisión que tú hiciste. Yo quiero el dulce y llora. Y si tú insistes y no le das gusto, entonces pasa al tercer paso. El tercer escalón es hacerte sentir culpable. Tú nunca me compras nada. Tú nunca haces lo que yo quiero. Tú nunca lo haces. Y te hace sentir culpable a ti. Está tratando de decirte en otras palabras, dame mi dulce. Esto es lo que yo quiero. Está manipulando tu emoción para hacerte cambiar de parecer. Y tú le insistes y le dices, cariño, no. Eso no es verdad. Entonces pasa al cuarto. El cuarto en la escala, el cuarto es, se va para un rincón y se hace triste. Y dice, yo soy un niño malo. A mí nunca me sale nada bien en la vida. Todo me sale mal. ¿Qué está haciendo? Te está manipulando. Está tratando de conseguir, deme el dulce. En alguno de esos puntos, muchas veces los padres sucumbimos. Apenas comienza a llorar, inmediatamente le decimos, ay, dame el dulce, cállese. O apenas el niño comienza a decirte que tú eres malo, no, yo no soy malo, te voy a demostrar lo muy bueno que soy, te voy a dar un dulce, te lo voy a dar doble de grande, ¿cómo lo quieres? En cualquiera de esas etapas casi que sucumbimos. Y esta es una de las cosas que yo pienso cuando analizo este tema. Lo escribí aquí. Cuando los padres le tienen miedo a sus hijos, ya han sido manipulados por ellos. Ay, antes de que ese muchacho empiece, de una vez. Ya el niño sabe qué es lo que hay que hacer para que tú termines haciendo eso que él quiere que tú hagas. Pareciera que es algo sencillo, ¿verdad? Pero ¿sabe que a medida que pasa el tiempo y cuando nos formamos como personas, se convierte en una problemática grande cuando lo usamos a diario? En junio de 1972, arrestaron 5 personas que se metieron a las instalaciones del Partido Demócrata Nacional. Y los investigaron. Y era extraña las cosas que llevaban con ellos. Y duraron encubriendo. Y la investigación duró 2 años. Y encubra. Y entre más encubrían, más cosas descubrían. Más cosas encontraban. Y cuando todo terminó, en agosto de 1974, cuando el único presidente de los Estados Unidos que ha tenido que renunciar, tuvo que renunciar a su cargo, llamado el escándalo de Watergate. El presidente Nixon tuvo que renunciar a su cargo. Dick Cheney quedó encargado como el presidente de esta nación. Todo por la manipulación que había allí y la cantidad de cosas que se esconden. A través de la historia, muchos han intentado encubrir y manipular para no dejar ver su incompetencia, su inmoralidad e incluso crímenes. En la Biblia el encubrir aparece bien temprano. Adán y Eva pecan y lo primero que hacen es tratan de cubrirse con hojitas. Vamos a cubrir.
Y cuando una persona comienza a encubrir, lo primero que hace es alejarse de Dios. Lo primero que hace es esconderse de Dios. Eso fue lo que hizo Adán y Eva. Escondámonos de Dios. Pareciera que es algo reactivo. Nuestra lección de hoy en el libro de Samuel es uno de los grandes intentos de David por encubrir, manipular. Es quizás la lección más grande que yo encuentro en la Biblia de todos los tiempos de la manipulación. Y cómo todos lo que encubrimos generalmente termina como terminó David, colapsando. La semana pasada analizamos cómo David dejó sus responsabilidades y se dedicó al ocio. Se puso a dormir tarde y se levanta no a trabajar, a mirar por el terrado de su casa a una dama que no tuvo ningún problema en levantarse también por la tarde, a bañarse a la vista pública de los terrados de los vecinos, y se quedó demasiado tiempo mirando. David no estaba buscando esposa, David no estaba buscando con quién tener un romance. Sencillamente vio una tentación y se quedó mirando demasiado. Y el mirar demasiado no lo pudo sacar de su mente al punto que tuvo que tomar. Así como Eva, miró demasiado el fruto al punto que tuvo que tomar. Y allí vemos cómo cometió un pecado que seguramente él pensó era algo pasajero. Mire, todas las personas, por más que alguien no conozca a Dios y que no haya sido instruido en la palabra de Dios, todos nacemos con dos pedales dentro de nosotros. Uno se llama la voluntad y otro se llama la conciencia. Tu voluntad es el acelerador. Tú aceleras. Voy por eso. Pero tu conciencia te dice, te vas a estrellar, para, frena. Tu conciencia lo hace. Sin embargo, cuando nosotros hacemos caso omiso a nuestra conciencia, hacemos lo que se llama la cauterización de la conciencia. La callamos. Tú te callas, yo voy por lo mío. Y terminamos haciendo cosas que finalmente terminan en la hecatombe. Callamos nuestra conciencia. Por más que alguien no conozca de Dios, su conciencia le acusa y le dice, debes parar, debes parar. Esto es lo que le dice Pablo a su discípulo Tito en su carta. Todas las cosas le son puras a los puros, mas para los corrompidos e incrédulos, nada les es puro. Su mente y su conciencia están corrompidas. David hace caso omiso de las evidencias y comete el acto del adulterio. Él pensó que todo había salido bien y que nada había pasado. Pero ella le envía una noticia y le dice, estoy embarazada. Y aquí comienza el drama para encubrir. Y para ello utiliza la herramienta de la manipulación. Vemos a David tratando de manipular a otros para esconder su pecado. Hoy en día muchos manipulan para lograr su deseo egoísta y esconder el pecado. Si supiéramos que el enredo en que nos metemos cuando practicamos el engaño es como tomar una soga y comenzar a hacer un nudo, y luego queremos esconder ese nudo haciendo otro nudo encima de ese para que no se vea. Y como ya se está viendo esto, entonces hacemos un nuevo nudo, y cuando te das cuenta, la soga está llena de nudos. Es difícil desenredarla. Es mi oración que esta mañana el Espíritu de Dios te dé oídos para oír. La palabra dice, el que tiene oídos para oír, oiga. Quiera Dios que tú recibas esta mañana oídos para oír y que puedas ser enseñado, corregido, redarguido o instruido a fin de ser un hombre o una mujer de Dios enteramente preparado para toda buena obra, especialmente en este tema de la manipulación. Hay varias cosas que yo encuentro de David acerca de la manipulación y las quiero compartir con ustedes. Están en ese texto. Y comienzo diciendo que David nos muestra como un manipulador. En primer lugar, los manipuladores fingen. En los versículos 6 y 7, cuando David escuchó que Betsabé estaba embarazada, en lugar de confrontar su pecado, en lugar de confesar, comienza a hacer planes para encubrir sus fallas. La crisis de este embarazo le da una brillante idea a David. Él dice,
Vamos a legitimizar ese bebé. Vamos a llamar al papá. Él viene a su casa, él se hace responsable y todos salimos bien. Todos quedamos bien. Así queda la orden de que regrese Urías y le traiga un informe de la batalla. Una conversación en la que David se interesa por cosas que realmente él no estaba interesado. Él lo llama, y esto es lo que dice el texto. Dice, cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab. Cuéntame, ¿cómo está la salud de Joab? Por la salud del pueblo. Cuéntame cómo están todos allá en el pueblo. ¿Cómo están los muchachos? ¿Qué tal la gente? Cuéntame de ellos. Cuéntame de la guerra. Dame cada detalle. David le hace ver a Urías que su viaje es para servir los propósitos del reino, cuando en realidad su viaje ha sido diseñado para encubrir el pecado que él había cometido. David finge estar interesado en la salud de Joab, el general, en la salud de cada uno y cómo va la batalla. Pero la verdadera razón por la que David hizo venir a Urías es porque él necesitaba que él tuviera intimidad con su esposa. Esa era la verdadera razón por la que la hizo venir. De lograrlo, le habría dado la paternidad del bebé a Urías. Qué triste ver a un siervo de Dios sumergido en la hipocresía. Qué triste ver eso. David y Urías se conocían en cierto grado. Urías es nombrado en la galería de los héroes, de los valientes de David en dos textos. Está en 2 de Samuel 23 y 1 de Crónicas 11. Él menciona a todos los héroes que fueron para David, y entre ellos Urías Eteo, uno de sus héroes. Muchos de estos guerreros vinieron a David cuando David huía de Saúl y estaba escondido en la cueva de Adulam, se llama. Allí escondido, llegaron muchos y se le unieron a él, y de allí salieron 3 hermanos que se convirtieron en los generales del ejército de David, y ellos fueron los hombres valientes de David. No sabemos en qué momento se le unió Urías, pero por su carrera militar podemos ver que se le unió incluso antes de que David hubiera sido coronado rey, cuando solamente era una promesa y cuando huía de Saúl. Juntos habían batallado, juntos habían pasado momentos duros, así que juntos se conocían. Urías estaba hablando con el David que había conocido unos años antes, sin darse cuenta que ese David tenía unos propósitos diferentes. La segunda cosa que hace un manipulador, y nos lo enseña este texto, no solamente fingen, la segunda cosa que hace son un encanto. Los manipuladores son un encanto. David le dice a Urías, ¿y tú cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Cansadito? ¿Cansadito? ¿Qué tal? ¿Qué tal el camino? Y de momento le dice, tú debes ir a casa y bañarte los pies. Y él piensa, su esposa se encarga del resto. Un encanto. Wow, imagínese usted la relación entre Urías y David. ¿Qué pudo haber decidido Urías? Wow, qué bello. Me sacó de la batalla, me trajo, me está dando la oportunidad de descansar. Wow, qué lindo. Pero ahí no paró. Esto es lo que dice el texto. Dice que después de que David le dijo a Urías, desciende a tu casa y lava tus pies, le mandó un presente de la mesa real. Les mandó un regalo. ¿En realidad él quería darles un regalo? Yo me pregunto qué venía en esa canasta. ¿Qué venía en ese delivery? Yo me pongo a pensar y digo, conociendo el propósito de David, yo me imagino pétalos de rosa. Yo me imagino champaña sin alcohol. No, mejor con alcohol, porque yo sé que él más adelante le dio alcohol. Quizás unas velas con esencia. El ambiente perfecto. Quizás él le hizo un regalo que, wow. Yo me imagino, yo quisiera ver la cara de Betsabé cuando le hicieron el delivery. Venimos a hacer un delivery y su marido no está. Y ella recibe eso. Me imagino la cara de ella. ¿Qué pretende que debo hacer con esto? Quizás no sabemos si ella se enteró si su esposo vino o no vino a la ciudad, no sabemos eso. Pero yo me imagino a David después explicándole a ella por qué me mandó ese regalo. Oye, ¿tú por qué enviaste esto? Yo me imagino a él,
bueno, déjeme darle otro nudo a la soga. Déjeme poner otro. No, estaba pensando en ti y quería mandarte eso para si te sentías mejor, ¿verdad? Encubre. Su confabulación no funcionó. Este hitita se opuso a ir a su casa a pasar la noche con su esposa. Dice que mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa. ¿Quiénes eran los que dormían a la puerta del rey en la casa de su señor? La guardia personal del rey, los guardaespaldas del rey, las personas que estaban dispuestas a dar su vida con tal de que ese rey pudiera dormir y descansar tranquilo en su casa. Él se unió a ellos. Él estaba dispuesto a dar su vida ahí mismo junto con ellos con tal de que su rey David descansara. Urías le muestra un profundo respeto por Dios, por su país y por su jefe. Pero David hace lo que la Biblia me enseña, tú y yo debemos hacer con una persona manipuladora. Lo aprendemos de David mismo y lo aprendemos en el siguiente capítulo de un hombre llamado Natán. La forma de confrontar a un manipulador es ser directo. Entonces David saca sus dotes y llama a Urías y esta vez es directo. Esta vez le dice, ¿qué pasó? ¿Por qué no fue a su casa? ¿Qué sucedió? Yo me imagino en la cabeza de David que pudo estar pensando. Digo, este no fue a la casa. Seguramente fue y la señora le cerró la puerta. Seguramente él apenas llegó y ella le dice, bonita las horas de llegar. Lindo el momento de llegar usted. Y seguramente ahí se armó algo y él vino y se quedó a dormir acá. Algo pasó. Y lo mejor es preguntar directamente qué pasó. Por eso él llama a Urías y le dice, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y le dice Urías una respuesta que es tan profunda y le dice, mi gente está en el campo de batalla. La tienda, el arca del Señor está bajo una tienda y habría yo de tomarme un tiempo de descanso para comer, beber y dormir con mi mujer. Y le dice, por tu palma, que yo nunca haría eso. Nunca lo haría. Y David, que asume que Urías está fingiendo igual que él, seguramente que sí. Sí, usted vino acá porque no quiere comer, ni quiere beber, ni tampoco quiere ir a su casa. Sí. Casi que a veces nosotros vemos en los demás lo que hay en el interior nuestro. Hace algún tiempo les traje esa analogía en donde en Alemania, en 1939, apareció un mural gigantesco con la foto de Winston Churchill y decía, hablamos de 1939, en donde no es como hoy en día las vallas publicitarias, pero aparece esta valla gigantesca allí en Berlín y dice, de la foto de Winston Churchill, este hombre es un genocida, este hombre es un desastre para la humanidad sería muchísimo mejor sin este hombre, necesitamos deshacernos de él, y firma Adolfo Hitler. A veces vemos en otros lo que hay en nosotros. Y eso le pasó a David. David dice, sí, tú viniste de lejos y no quieres comer y no quieres... No, ¿cómo no? Quédese 2 días más. Y lo convida ¿a qué? A lo que él dijo que no iba a hacer. Vamos a darle comida. Denle harta comida a ese muchacho. Él dijo que no iba a venir a comer. Vamos a ver. Sírvanle harto y lo que le gusta a él. Sírvanle. Y denle de beber. Dele trago. Dele todo el trago que pueda tomarse ese muchacho. Hasta que lo emborrachó. ¿Qué hizo David? Le hizo quebrantar 2 de las 3 que él mencionó, no lo haría. Eso se llama ponerle zancadilla al hermano. Eso se llama hacer caer a alguien. Y lo hizo David. Él dijo que no. Yo le desconecto las primeras 2 y usted va a terminar con la tercera. Eso era lo que tenía David en su mente. Pero ¿qué sucedió? Este hombre, seguramente por el respeto que tenía por David, seguramente por la imagen que David le proyectaba a él, aceptó la comida, aceptó la bebida y se quedó de nuevo con la guardia del rey. No fue. El tercer paso que yo encuentro de ver de los manipuladores es este. Los manipuladores traicionan la confianza de su más fiel servidor con tal de lograr sus propósitos. Un manipulador entra en pánico cuando las cosas no
funcionan como él desea que funcionen. Y entonces busca una alternativa más. David comienza a desesperarse. Urías se opone a dormir con su mujer. Entonces David decide ir un poquito más profundo en su pecado. David trata de cubrir un pecado con otro pecado. Primero la lujuria, luego el adulterio, después el engaño y por último un asesinato. ¿Te das cuenta cada vez cómo coge la soga y amarra una vez más y una vez más y una vez más? Y por el camino está involucrando a gente. Entonces da explicaciones que seguramente para lograr su propósito dice otras cosas. Escribe una carta y se la envía a su hombre de confianza, a Joab. Le envía una carta y le dice: ponlo en lo más recio de la batalla y retírese de él para que sea herido y muera. Me asombra la fidelidad de Urías. ¿Cómo ese hombre no leyó esa carta por el camino? Tenía bastante tiempo para hacerlo. Él hubiera podido parar y decir: maestra, a ver qué es lo que dice el rey. ¿No lo haría usted? Yo veo a la gente a veces cogiendo el correo de otros y tratando de ver. Le llegó el extracto de la tarjeta de crédito, ¿no? No han pagado hace 3 meses. ¿Y cómo sabes tú? No es 3 meses de pago, es 3 meses de oferta que te están dando. Él hubiera podido parar en algún momento y leer el correo. Pero qué fidelidad la de este hombre. Fue y le entregó su sentencia de muerte al hombre de confianza de David, a Joab. Y Joab abre la carta y seguramente que David algo le habló de Urías. Si hubiera sido en tiempos modernos, hubiera hecho una llamada telefónica o hubiera enviado un text message, hubiera hecho un WhatsApp, un Facebook, un Tango, hay tantos y tantos. A veces me escriben que yo sé por dónde fue que me escribió, me toca comenzar a revisar por uno, por otro, y cuanta aparece yo lo uso, porque yo quiero estar al día, yo quiero estar comunicado y quiero estar dispuesto a la comunicación. Y yo imagino que si hubiera sido en tiempos modernos, David le hubiera mandado un mensaje de texto o lo hubiera llamado y le hubiera dicho: para colocar a Urías en el frente de batalla y matarlo, tuvo que ser algo grave. Imagínese Joab, imagínese usted en los zapatos de Joab, uno de sus hombres de confianza, uno de sus más valientes, y le dicen algo acerca de él. ¿Qué pensaría usted? ¿Sabe que nos sucede todo el tiempo? Muchas veces hay personas que van y hablan de otro y les cuentan una historia, le cuentan su versión, y la persona no es sabia, sencillamente se acomoda y se adapta exclusivamente al lado de la persona, de quien está recibiendo la noticia, y se cree la persona ser el juez que le va a poner solución a esto, e inmediatamente cambia con la persona que seguramente es inocente de lo que está pasando. Esto es lo que dice la Biblia en el libro de Proverbios: martillo y cuchillo y saeta es el hombre que habla contra su prójimo falso testimonio. ¿Sí se ha dado cuenta de fulano de tal? Esto y aquello y aquí y allá. Y la otra persona que escucha: oiga, ¿verdad? No me ha dado cuenta de eso. De verdad, con razón el otro día lo vi con un zapato rojo y uno gris. ¡Wow! Y le pone mucha atención y claro, ahora comienza a caer en cuenta. Y ahí viene la segunda parte. El libro de Proverbios dice: con el viento del norte vienen las lluvias y con la lengua viperina las malas caras. Una persona que está bien contigo y de momento viene y ya no te saluda, ya te mira de lejos. Ya conoce de ti. Ya, por dentro te está diciendo una cantidad de cosas, pero sus labios no se mueven. ¿Todo por qué? Porque alguien vino y le contagió, le envenenó. Le dijo su versión. Le dijo todo lo que pensaba de esa persona. Joab fue falto de entendimiento, fue emocional, como nos sucede a ti y me sucede a mí cuando nos hablan mal de alguien, sin confrontar a ese alguien en presencia de la persona de quien nos está hablando mal de él. Y seguramente que adoptamos nuestra posición de jueces y decimos: vamos a traer justicia a esto. Yo voy a ser el juez
y yo voy a castigar a esa persona por lo que te hizo a ti. Eso fue lo que hizo Joab. Joab no intentó conciliar entre hermanos, ni siquiera se dignó a preguntar de qué se trataba. Ni siquiera, teniendo Joab a Urías enfrente, ni siquiera le preguntó de qué se trataba. Esto es lo que dice el libro de Proverbios. Justo parece el primero que aboga por su causa, pero después viene su adversario y cuenta su versión y lo descubre. Hay un programa radial que yo escucho a veces y no me gusta mucho porque dan consejos de familia y llaman a las personas. Mi esposo es esto, y mi esposo es lo otro, y mi esposo hace, y mi esposo deshace. Y los consejeros ahí, 4 o 5, se van lanza en ristre contra ese pobre esposo y le dicen, usted lo que tiene que hacer es esto. Y yo digo, un momentito, ¿por qué no llaman al esposo y le preguntan? Pregúntenle a él también, ¿qué piensa él de ella? Escuchen las dos partes. ¿Cómo sabes tú que estás ejerciendo justicia o estás en manos de un manipulador? ¿Cómo sabes tú eso? Pregúntese a sí mismo, eso que me están hablando mal de esa persona, ¿acaso esa persona me lo ha hecho a mí? Seguramente si Joab hubiera dicho un momento, lo que está hablando el rey de Urías, eso no es lo que él ha sido conmigo. En los últimos años su comportamiento ha sido completamente contrario a lo que él está diciendo. Ahí hubiera podido razonar un momento, pero no lo hizo. Seguramente que Joab tenía una buena relación con Urías, pero la destruyó en un minuto por culpa de un manipulador. Alguien que vino y le envenenó para hablar mal de esa persona, siendo esa persona inocente. ¿Qué más hace un manipulador después de esto? Un manipulador, hay un texto, un artículo que yo encontré en un libro secular. Habla de la libertad del pensamiento. Y me gustó el artículo y quise compartirlo con ustedes porque cae muy bien a esto que estaba yo estudiando acerca de este tema. El artículo dice esto: 7 maneras de cómo identificar un manipulador. Y esto es lo que él dice, el artículo. Un manipulador te hace sentir culpable y no sabes por qué. Es lo primero que hace un manipulador. Trae siempre un comodín, un trauma para justificar lo que hace de manera incorrecta y generalmente te hace sentir culpable a ti. Es decir, yo estoy sufriendo y la culpa es tuya, porque tú no me estás ayudando a mí con esto que yo estoy sufriendo. Y voy a salir de aquí, voy a seguir sufriendo y el culpable vas a ser tú. Y tú te sientes, tengo que hacer algo por esta persona, tengo que irme detrás de ella. Eso lo hace un manipulador. La segunda cosa que dice el artículo es que el manipulador te amenaza con sutileza. Es la táctica que consiste en prever el peor desenlace posible como consecuencia de alguna de tus conductas. Y a veces te trae cosas que quiere manipular en ti. Si sigue comiendo así va a terminar como una ballena. No es que no quiera que te alimentes. No es que quiera que, seguramente tiene envidia de ese helado que te estás comiendo, o seguramente tiene envidia de la talla de ropa que tú usas, y quiere manipular, quiere coaccionarte para lograr algo. La tercera cosa que encontré en ese artículo me pareció bien interesante, dice que un manipulador descalifica lo que tú haces a través de sarcasmos. Usan el sarcasmo para ridiculizar y minimizar tus pensamientos. El manipulador necesita que los demás se sientan inferiores para poder tener el control. Dan mensajes amables con una terminología agresiva. Si tú leyeras más, tendrías amistades más selectas. En otras palabras, como tú eres inculto, esos amigos tuyos no son de la calidad que soy yo. Está manipulando. Te han puesto una red que te impide evaluarlos objetivamente. El objetivo es hacerte ver con buenos ojos todo lo que ellos hacen. Y si llegas a dudar, entonces te corrigen diciendo tú no puedes pensar de alguien que es tan fantástico, alguien que hace las cosas como yo. Otra cosa que hace el manipulador: se autoproclama juez de tu vida.
sabe cómo se hace todo, sabe cómo funciona, sabe en dónde empieza y dónde termina. Y te da consejos sin que tú se los pidas, todos. Consejos que seguramente ellos no ponen en práctica. Y cuando algo sale mal, pero yo le dije, no le dije a usted, la culpa es suya. Yo le conté, yo le dije, yo lo hice, yo le dije. Se convierten en jueces de tu vida. Una cosa más, el artículo. Son hábiles para hablar y para cambiar de tema. Son excelentes en el arte de la palabra. Si te ridiculizan, por ejemplo, te dicen, con esa ropa pareces un pingüino. Y tú te ofendes. Entonces te dice, ay, yo no pensé que usted era tan susceptible a las bromas. Era una broma. Te estaba diciendo ellos. Ellos siempre ganan, siempre. Y si los confrontan, si tú vas y lo confrontas, generalmente desvía el tema. No, yo estaba hablando era de otra cosa. Estaba hablando era del pingüino del vecino del frente. Estaba hablando de otras cosas. Una cosa más en el artículo. Cambian el tema. Pero el último. Voltean la torta con facilidad. Ellos son los que rompen el vidrio y tú lo pagas. Terminas tú pagándolo. Por ejemplo, un cónyuge infiel. Su pareja descubre una serie de llamadas telefónicas a ciertas horas, a cierto teléfono, y le confronta. ¿Me quieres explicar esto? ¿Cuál es la reacción de manipulador? Ponerse bravo y darte una lección de lo que significa la privacidad de la persona, el respeto de los espacios personales. Y te dice un buen sermón. Al final la persona termina pidiendo disculpas por entrometerse en la vida personal y prometiendo que esto nunca más va a volver a pasar. Es lo que hace un manipulador generalmente. Pues Joab ejecuta el plan y lo lleva al final. Y no solamente muere Urías, mueren otros hombres que no van a regresar a casa. Otras familias se quedaron sin sus padres, otros hogares se quedaron desprotegidos. Papá nunca va a regresar. Personas inocentes se quedaron porque alguien estuvo manipulando una situación que dañó hogares completos. Pero una cosa más que me deja ver el texto que estamos leyendo. Los manipuladores, y quise traer esta foto, los manipuladores usan las emociones para lograr sus planes. ¿Cuántos han visto esta película? Inside Out. Okay. Hay un buen grupo. ¿Cuántos no la han visto? Hay un buen grupo, no la han visto. Esta es una película secular. Mi esposa y yo la recomendamos mucho, muchas veces incluso cuando tenemos consejería con alguien, les recomendamos ver esta película y les hacemos una serie de preguntas. Me parece que es una muy buena película que crearon en la que muestra cómo las emociones de la persona funcionan y cómo los recuerdos afectan el pasado, presente y futuro de las personas. Y las emociones que tenemos nosotros allí adentro, esto es bien simpático, como estas emocioncitas van y colocan su clic en el cerebro tuyo, y entonces tú reaccionas a alguna de ellas. En los extremos está la ira y está la tristeza. Está el miedo, está el gozo y el desagrado. Son esas 5 emociones. Entonces el manipulador utiliza una de esas 5 emociones para lograr sus propósitos. Generalmente se utiliza o la ira o la tristeza. Generalmente se utilizan esos dos. Si usted lee el texto, usted se da cuenta que Joab sabe que a David últimamente está que no se lo aguanta nadie. Anda iracundo ese hombre, anda molesto. Y le dice a su mensajero, le dice, mire, vaya y cuéntele a David que perdimos unos hombres. Y le advierte, él se va a poner a discutir, él se va a molestar y va a comenzar, nosotros decimos, le va a prender el radio y se lo va a dejar mal sintonizado. Va a comenzar a hablar y hablar lo que nosotros llamamos cantaleta. Le va a comenzar a decir, ahí mismo David le va a decir, pero ¿cómo se les ocurrió acercarse demasiado al muro?
¿Cuántas veces les he dicho que no lo hagan? ¿No sucedió el otro día con el señor ese que mandó esa piedra y les aplastó la cabeza a todos ahí? ¿Cuántas veces les estoy diciendo a ustedes que lo hagan y que lo hagan? Él ya sabía que para allá iba David. Él ya preveía. Y le dice Joab al mensajero, cuando él esté en el clímax de su conversación y discutiendo y diciendo, dígale, a propósito, Urías también murió. Imagínese usted el pobre mensajero que es inocente de eso. Puede decir, ¿cómo? Después de que esté ese señor alegando con todo lo que está diciendo, encima le voy a decir la peor noticia de que uno de sus mejores siervos murió. Este hombre estaba desorientado. ¿Cómo le voy a entregar las noticias de esa manera? David estaba usando las emociones para lograr sus objetivos. Y generalmente usamos la ira. Quiero lograr algo, inmediatamente me pongo bravo. Y discuto. O voy al otro extremo, al llanto. Es fácil detectarlo en los niños, analícelo. La próxima vez que su niño le pida algo que usted le diga que no, analícelo. Y cuente los 4 pasos. Primero se molesta, después se pone a llorar, después te inculpa que tú eres una persona mala, que no le estás haciendo todo lo que él quiere, y por último se inculpa de que él es un pobrecito que nunca logra nada en su vida. Y cuando usted pasa las 4 etapas y llega al final, el conquistador y el vencedor es usted. ¿Cómo lo confronta? Siendo directo. Cariño, eso no es verdad. Te amo, pero no vas a tener eso. Esa firmeza lo va a dar a él el lugar en donde vivir. Y lo triste de todo esto es que si usted lee el texto, están preveyendo que David va a cantaletear. Ese hombre va a abrir su boca y va a comenzar a decir. Y el mensajero por el camino dice, no, yo como le entrego la noticia, entonces se la entrega de manera diferente. Si usted ve lo que le dijo Joab que le entregara, él lo entregó diferente. Él le dice, no, imagínese que nosotros pues logramos vencer y estábamos todos retirados. Y luego hicimos retroceder a todo el ejército. Eso no fue lo que le dijo que él dijera. Él dijo, estábamos cerca, debajo del muro y ¡pángana! Nos aplastaron la cabeza. Él le dijo, no, nosotros los sacamos de la ciudad. Y luego los arrinconamos. Y alguien lanzó una flecha, ¡pum! Y mataron a Urías. Eso fue lo que él contó. David estaba esperando solamente esa noticia. Él no era sincero en sus sentimientos. Se debió haber molestado. ¿Cómo es posible? Urías, mi amigo, mi vecino del alma. ¿Cómo es posible? ¿Qué pasó? No, ni una sola palabra. Qué triste escuchar estas palabras del rey David. Esto fue lo que dijo. La espada consume ahora a uno y ahora a otro. Ni una lágrima. Ni una sola lágrima. ¿Qué le va a hacer? La gente se muere, ¿no? ¿Qué hacemos? Qué pesar. Se murió el vecino. Wow. Urías, un hombre guerrero, con un carácter íntegro, temeroso de Dios, y ha muerto. Y a David no le trajo eso ni una sola lágrima. Este no era el David que nosotros habíamos conocido unos años atrás. Este David había endurecido, encallecido su corazón con una enorme capa de pecado. Y pareciera que al final se salió con la suya. Se murió el vecino, quedó disponible la vecina, y tan bonita que es. Déjeme traerla al palacio. Vamos a darle las condolencias. Y la tomó por mujer. Si usted lee ahí, hasta ahí todo salió bien. Hasta ahí todo salió perfecto. Nadie se dio cuenta, a excepción de los mensajeros por el camino, de Joab, de los vecinos que fueron a preguntar por la señora, no solamente ellos, ya todo el pueblo había murmurado entre unos y otros, ya toda la gente lo sabía, pero David pensaba que ya se había salido con la suya. Sin embargo, hay algo más que le sucede a los manipuladores. Los últimos 2 versículos cierran la historia, pero no cierran el capítulo, pero no cierran la historia. Esto fue lo que pasó. Los manipuladores son castigados. Parecía que la muerte de Urías era lo más normal y natural que había sucedido. Su esposa no sabía nada. Yo creo que David para nada le consultó a Betsabé. Vamos a matar a su marido. ¿Cómo hubiera sido la reacción de ella? Él lo hizo solo.
Él no consultó con ella. Y la ve luego a ella sufrir su soledad y llama por ella. Y ella le da un hijo. Y termina lo más de bien la historia. Papá, mamá, el niño, el hogar. Qué bonito. Tenemos nuestra nueva familia. Empezamos de nuevo. Y como era el rey, y como era la vecina más bonita que tenía el rey, pues toda la gente venía a felicitarlos. David rompió, yo diría que casi que los 10 mandamientos todos juntos. Codició la mujer de su prójimo, adulteró con la mujer de su prójimo, asesinó a su prójimo. Dejó de amar a Dios sobre todas las cosas para amar sus propios deseos sobre todas las cosas. Aquí en este reino y en este palacio se hace mi voluntad y lo que yo quiero, cueste lo que cueste. Pero ¿quién ronda al alcalde? ¿Quién le toma cuentas al rey? Y a mí me da tanto gusto que la última expresión de la Biblia dice, ¿quién toma cuentas? Mas esto que David había hecho fue desagradable a los ojos de Dios. Hay un Dios en los cielos que mira. Él conoce y Él entiende. A partir de aquí, la vida de David cambia completamente. Hay un cambio total, hasta el día de su muerte. Este aspecto trágico de la historia, que muestra la secuencia de pecados de David, no termina con una relación adúltera con Betsabé. Lo lleva a asesinar a un hombre y toma a su mujer, con quien se une en matrimonio, y ahora los tres tienen un bebé, tienen un hogar. Este es un pecado sucio, como todos los pecados, y el pecado se cola poco a poco, poco a poco. Antes de que te des cuenta, ves que estás amarrado, más allá de lo que tú te puedas imaginar. Este es mi consejo. Cuando mires al pecado, mira una cascabel, luz encantadora. Si tú miras el cascabel te hace shhh y te distrae. El cascabel te hace así shhh, y tú te quedas, qué bonito. Faltan un par de segundos. Y si te quedas contemplando, te va a morder, se va a enseñorear de ti y te va a destruir. Eso es lo que hace el pecado. ¿Qué es lo mejor que tú puedes hacer cuando estás frente a la tentación? ¿Y quién no ha estado, está o va a estar frente a la tentación en este salón? Lo primero que tú haces cuando estás frente a la tentación es huye. No la contemples, no le des un consejo, déjame hablarle del Señor. Huye, huye. Al primer momento que tú detectas, huye, huye. Es lo mejor que puedes hacer. Porque puede suceder esto. Es triste. David mató a un gigante. Ahora, un gigante está matando a David. Déjame concluir con 3 cosas que encuentro yo de esta historia. La primera, existe mucha aplicación en nuestras vidas acerca de esto. Si Dios no supiera que esta palabra te habría de bendecir, Él no se habría tomado la molestia de escribir esto de un hombre al que Él llama conforme a su corazón. Cualquiera de nosotros hubiera podido meter, no hablemos eso de, vamos a decir eso, no, omitamos ese espacio. Pero Dios lo dejó allí con un propósito. Y las cosas que yo aprendo son estas. En primer lugar, Dios es soberano. Dios es soberano. A veces Él salva providencialmente al justo de las manos del malvado. ¿Recuerdan a Sadrach, Mesach y Abednego? El rey Nabucodonosor les dijo, póstrense frente a la estatua. Ellos dijeron, no lo vamos a hacer. El Dios a quien nosotros nos postramos, Él puede. Él puede. Pero recuerdan, ellos dijeron, pero si Él decide no hacerlo, pero si Él no quiere hacerlo, de todas maneras no nos vamos a postrar frente a su estatua. Nosotros nos postramos frente a Dios.
únicamente. Y Dios providencialmente les salvó de ese lugar. Entonces nosotros creemos que esa es la norma y no la excepción. Esperamos que Dios siempre, siempre, siempre haga eso. Pero a veces Dios no lo hace. Urías cayó. Un hombre justo. Perdió su vida en ese momento. Y cualquier persona pensaría y diría, no, pero eso es injusto, cómo ese hombre lo hizo bien y terminó mal. ¿Sabes que en la soberanía de Dios y en la sabiduría de Dios, solamente Dios sabe que esa era la mejor forma de tratar directamente con Urías? ¿Qué hubiera pasado si Urías hubiera descubierto el complot? ¿Cómo se hubiera destrozado su corazón frente al rey a quien él amaba, frente a la esposa a quien él amaba, frente al reino al que él había dado su vida? En la sabiduría de Dios, tú y yo no sabemos, Él trata con cada uno individualmente. Él sabía que era lo mejor llevarle consigo, llevarle a sus brazos. Dios puede hacerlo y a veces no lo hace. En el libro de Hebreos, en el capítulo 11, rápidamente, Hebreos capítulo 11, muestra al comienzo la serie de un poco de personas, héroes en la fe, que no recibieron su recompensa aquí. Inicialmente ellos esperaban una ciudad de Dios y no la vieron. Hebreos 11, versículo 13, dice, capítulo 11, versículo 13 de Hebreos, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Versículo 14, porque los que esto dicen ciertamente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubieran estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tendrían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad celestial. En el Antiguo y en el Nuevo Testamento, déjenme decirles, a veces Dios libra a la gente de manos del malvado, pero a veces no lo hace. La verdadera liberación viene cuando viene el Mesías Salvador, Jesucristo el Señor. Esa es la verdadera liberación definitiva. Hoy en día usted puede ver cómo ISIS toma cristianos que están dispuestos a dar su vida por Cristo y les quitan la cabeza. Y tú dirías, pero no están siendo salvos milagrosamente. ¿Cómo es posible que esa espada por el aire no se volvió harina? Y Dios lo permite así. Miren el versículo 33 del capítulo 11, donde estamos viendo en Hebreos. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría para estar contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de la debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos por pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados y maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por el desierto, por los montes, por las cuevas, por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Dios en su sabiduría pensó en ti, pensó en mí, y seguramente que Él hubiera podido magistralmente haber librado a Urías, pero no lo hizo. Así que me deja ver que Dios es soberano. No intente explicar a Dios. No intente explicar las decisiones de Dios. Muchas veces cuando una persona, acompañas tú a alguien en una persona que trágicamente pierde un ser querido, tú no puedes explicarlo. Lo único que puedes es acompañarle, orar por él, fortalecerle y llorar con el que llora. Pero nunca intentes explicar teológicamente qué fue lo que pasó. Los 3 amigos de Job lo intentaron y fueron una hecatombe.
La segunda conclusión que leo de esta historia es que el pecado es como una bola de nieve. El pecado nunca se queda estático. El pecado es progresivo y comienza de mal en peor, de mal en peor. David inicia cuando deja de ser soldado y se convierte en un dormilón. David pasa de ser adúltero a ser asesino. Su pecado inicia de manera muy privada, pero a medida que progresa, más y más gente se entera de ello y hasta involucra a otros. Su pecado inicia tomando la mujer de otro y termina tomando la vida de ese hombre. Y no solamente con la vida de ese hombre, la vida de muchos otros valientes que cayeron junto a él. El pecado de David transformó la lealtad y la amistad de un siervo fiel, Urías, y lo convirtió en su enemigo. Y qué ironía, sus enemigos, los amonitas, terminaron siendo sus aliados para cumplir su felonía. El pecado es sucio. El pecado no es algo que tú y yo podemos hacer hoy y mañana lo dejamos pasar. Solamente hay un remedio para el pecado, solo uno. Mi tercera conclusión: cuando yo era niño, mi madre en Bogotá le gustaba servir mucho a Dios en Colombia y me llevaba a mí, siendo un niño pequeño, a una cárcel llamada la Cárcel Nacional Picota. Me acuerdo que entrábamos al patio quinto de la Picota. Mi mamá llegaba a ese lugar y les predicaba el evangelio a esos muchachos reclusos y llevaba Biblias, oraba por ellos, discipulaba a algunos de ellos. Ella hacía la labor de llevar a la prisión y alguna vez me llevó a mí. Ella me dijo: mira lo que hay en este lugar, mira a todos estos hombres y el dolor que ellos tienen, lo mucho que duele estar acá, en este lugar. Sé sabio. Tú no tienes que repetir la historia. No tienes que venir a este lugar para saber lo que duele. Míralo en los ojos de ellos. Si algún día vienes acá, ven a traerles la libertad y el evangelio de Jesucristo. Y nunca vengas a experimentar el dolor que ellos experimentan en este lugar. No repitas la historia que otros ya escribieron, que siempre termina con tragedia. La palabra de Dios me dice en el evangelio, una de las cartas del apóstol Juan, con toda la ternura, le escribe a la iglesia y le dice: hijitos, estas cosas te las escribo para que no peques. Ahora, si alguno ha pecado, hay un remedio, hay un camino, hay una salida. Tenemos un abogado para con el Padre. Se llama Jesucristo, el justo. El libro de Proverbios dice en el capítulo 28, versículo 13: el que encubre su pecado no prosperará, pero el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. ¿Qué hubiera sucedido si David le hubiera confesado su pecado a Urías? ¿Qué hubiera sucedido si David hubiera parado esa bola a tiempo? Hubiera buscado el perdón, pero trató de encubrir, de manipular y terminó en un peor enredo. El hombre ha buscado desde el Edén siempre encubrir su pecado, esconder su desnudez, y lo primero que hace es esconderse de Dios. Yo mejor no me uno más con los creyentes, mejor no vuelvo a la iglesia, mejor, y ya la oración y ya buscar la palabra de Dios ya se vuelve esporádico o algo que lo hacemos ya por religión de vez en cuando. Pero me escondo de Dios y huyo de Él. Pero a mí me asombra que Dios mismo en el jardín del Edén buscó al hombre. Él lo buscó por cada rincón. ¿Dónde estás? Él sabía dónde estaba, pero Él lo buscó. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Dios en su amor nos buscó, no solamente para corregir el pecado, para ejercer disciplina,
pero pronunció una promesa de perdón. Fue Dios quien proveyó. ¿Qué hacer con esos pecados? Él no coge esos pecados y los evapora. Hagamos de cuenta que ya no existen. No. La Biblia dice que Dios cargó en Él nuestros pecados, colocó sobre Él nuestras rebeliones. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y por sus llagas fuimos nosotros curados. ¿Has experimentado esa limpieza en tu interior? ¿La experimentas cada día? Cuando te levantas, haces tu devocional y le dices: Señor, hoy salgo de este lugar conociendo tu perdón, conociendo tu santidad y la limpieza que tú haces en mí. O puedes salir y tratar de encubrir una vez más, enredar una vez más, manipular una vez más, terminando trágicamente en el mismo lugar en donde David terminó. Dios hubiera podido erradicar a la familia real, pero le dio un nombre que se escucha aún hoy en día, y es un nombre valeroso, un nombre conforme al corazón de Dios. Y la razón por la que le hizo un nombre conforme al corazón de Dios es porque David se arrepintió, confesó su pecado frente a él y hubo un cambio en su vida. David le dio a Betsabé el esposo que él le arrebató. A partir de aquí usted ve a David consagrado a su esposa. Nunca más vuelve a tocar a otra mujer, nunca más. Incluso cuando llegas a sus años de anciano, el viejito no se calentaba en la cama. El viejito vivía muerto de frío. Le trajeron una jovencita para que se acostara junto a él y lo calentara. Y dice la Biblia, él tuvo respeto de ella. Él tuvo respeto de ella. ¿Por qué? Este episodio cambió el corazón de David e hizo que David tuviera un corazón como el corazón que Dios busca en ti y en mí cuando aceptamos el perdón que Él cargó sobre nosotros, no sobre nosotros, sobre Jesucristo allí en la cruz. Ponte de pie conmigo esta mañana. Padre, el sacrificio que tú hiciste en la cruz del Calvario dejando a tu Hijo es indescriptible. Cuando yo veo a mis hijos sufrir, Señor, a veces yo quisiera sufrir y que no sufran ellos, porque duele verlos sufrir. Pero tú dejaste que tu Hijo, tu santísimo Hijo, sufriera allí en la cruz por amor de mí. ¿Qué viste en mí? ¿Qué viste en nosotros? Para haber dado lo más valioso y lo más precioso que tú tenías. Y haber sufrido de la manera tan santa en que lo hiciste. Tú cargaste en Jesucristo nuestras rebeliones. Tú cargaste en Él nuestros pecados, nuestras culpas. Toda la manipulación, todo el encubrir, el tratar de mostrarnos a los demás como lo que no somos. Tú lo cargaste en un inocente, en un santo, que lo llevó a la cruz y pagó por él, pagó por ello. Y tu sangre preciosa nos limpia de todo pecado. No que tu sangre nos dé la oportunidad de pecar una vez más y una vez más, porque eso sería pisotear tu sangre. Tú quieres que seamos hombres y mujeres conforme al corazón tuyo, Señor. Y esta mañana tú nos has enseñado, nos has instruido, nos has redarguido y nos has corregido, Señor. A veces pensáramos, si estuviera tal persona aquí hubiera podido escuchar esto, pero tú no les trajiste a ellos, me trajiste a mí. Y yo no puedo cambiar un manipulador, solamente puedo orar por los demás. Pero yo sí te puedo pedir a ti que me cambies a mí, Señor. Cámbiame, renuévame. Ya no quiero ser igual.
Ya no quiero seguir batallando con mis propios caprichos, mis propios deseos. Quiero hacer tu voluntad. Quiero ser un esposo amoroso de mi familia. Quiero ser un padre de familia que traiga honor y gloria a ti. Y damas aquí que quieren ser esa mujer, esa ayuda idónea, esa mujer valiosa, ideal en el hogar donde tú les has puesto. Esos hijos que voltean su corazón hacia sus padres en amor, en respeto, en cariño. En padres que volteas tú sus corazones hacia ellos, Señor, en amor, tal y como tú lo prometiste. He aquí yo haré volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres, Señor. Y hoy estamos aquí. No queremos ser igual. Ministra nuestra vida. Mientras cantamos esta adoración, esta alabanza, el Espíritu de Dios ha hablado a ti en esta mañana y te ha hablado de algo específico que solamente tú y Él lo saben, porque el Espíritu de Dios está aquí y se está moviendo en esta sala. Y Él trata con cada uno individualmente. A Él le interesas tú, por eso te trajo hoy. Y eso que Él ha hablado contigo esta mañana, mientras que tú expresas esta alabanza y esta adoración a Él, dile: Señor, cámbiame, transfórmame. Y sal de aquí con un propósito, tal como David, a mostrar que tú eres un varón o una varona conforme al corazón de Dios. Renuévame, Señor. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Padre, te adoramos y te agradecemos por esta mañana, porque solamente en ti, Señor, está la respuesta a nuestra vida. Cuando no podemos y no sabemos qué hacer con la carga que tenemos, tú eres la mejor solución, tú eres la respuesta, tú eres el camino, la verdad y la vida. Y ahora entendemos que tú llevaste nuestras culpas y nuestros pecados, y que tú con tu sangre preciosa has comprado con precio maravilloso, Señor, nuestra salvación y nuestra libertad. Hoy salimos de aquí, Señor, expresando que tú eres nuestro Señor, nuestro Salvador y nuestro Libertador. Que vivimos, que somos libres, libres por tu gracia, libres para vivir en santidad, libres para vivir amándote, sirviéndote. Señor, bendice cada familia aquí representada en esta congregación, cada hogar, Señor, cada persona, Señor, que está en este lugar, con sus familias aquí, Señor, y seguramente en la distancia,
Envía tu mano de sanidad a cada familia, a cada corazón, Señor. Da unidad. Danos, Señor, esa gracia tuya que necesitamos y ayúdanos a ser ese instrumento, Señor, de unidad, de amor, de comprensión. Gracias por vivir en nuestra vida, Señor. Salimos de aquí bendecidos para bendecir, Señor, sabiendo que solamente en ti y solo en ti está nuestra confianza y nuestra esperanza. Te damos nuestra mirada una vez más a ti y te damos gracias por la libertad que podemos experimentar hoy. En el nombre de Jesús. Antes de cantar la última estrofa, permítame bendecirlos. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Que tu semana sea bendecida, llena de constantes momentos de gozo y de felicidad que solamente el Espíritu de Dios puede traer a tu vida, y que todo lo que tú hagas pueda ver como la mano de Dios utiliza tus manos para ser instrumento de bendición ahí en donde Él te puso, con tu familia, en tu empresa, en tu escuela, donde quiera que estés. Que Dios te guíe, te bendiga y que todo lo que tus manos toque florezca donde quiera que estés. La gracia de Dios te acompañe, Padre. Que los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón sean siempre agradables delante de ti, oh Jehová, roca mía, redentor mío, en el nombre de Jesús. Todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, necesita más de ti, necesita más de ti.